¿Qué tal, familia? ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a esta nueva entrega de En el Foco, como siempre dialogando con los y las referentes más importantes y destacadas de nuestra provincia, y esta noche para nosotros es un gusto recibirla a ella, no tan solo referente en la política, sino también en la lucha por los derechos humanos. Está con nosotros Ada Massa, vamos a estar charlando absolutamente de todo. Ada, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por haber venido. Muchas gracias a vos, Maya. Acá estamos. La verdad que ha sido una jornada muy larga, pero no hemos querido faltar a esta cita. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya vamos a estar charlando también sobre esta tarea tan importante que tienes, Ada, nada más y nada menos que para la Constitución provincial y esta reforma parcial. Pero quería empezar por el principio, Ada. ¿Cómo empieza tu historia y tu vínculo con la política, con esto que tiene que ver con la militancia? ¿Dónde arrancas? Bueno, la verdad que debo arrancar desde mi familia porque somos 6 hermanos, de los cuales los 3 más grandes son varones y después sigo yo. Y ellos empezaron de muy jóvenes a militar dentro de las organizaciones políticas, en ese momento de estudiantados secundarios. Ajá. Y ahí también me prendo yo cuando se empezó a movilizar la juventud acá en la provincia de La Rioja, pensando en queremos Universidad Riojana. Uh-huh. Cuando fuimos a esperar al ministro Malek, sí, al aeropuerto donde solicitábamos esa posibilidad para los riojanos y riojanas. En ese entonces tenía 12 años y recuerdo haber acompañado en ese momento al accionar que estaban desarrollando los secundarios en la provincia de La Rioja, pensando en que pudiéramos tener también nosotros una universidad. Después hemos tenido la posibilidad, porque nuestros padres eran muy allegados a la iglesia, en ese momento, Monseñor Enrique Angelelli en la provincia, donde viene también a revolucionar todo lo que significó la pastoral social de la iglesia, donde hasta ese entonces la misa se daba en latín, de espalda al pueblo, y de golpe tener un ministro, digamos, un obispo, un ministro de la iglesia, donde de golpe cambió todos esos ritos o requisitos que tenía la iglesia. Entonces iba a un colegio católico y empezamos a ver de qué manera se iba insertando la iglesia también comprometida con los sectores más vulnerables de nuestras comunidades, y nosotros siguiendo también ese lineamiento. Conformamos en la provincia de La Rioja, y digo conformamos porque los primeros presidentes de la Unión de Estudiantes Secundarios, la UES en la provincia de La Rioja, fue presidida primero por uno de mis hermanos mayor, Eduardo Massa, que fue gobernador, después por Jorge, y llegó el proceso militar, y eso caducó, digamos, todas nuestras expectativas de trabajo. Y a veces nos decían, ¿y qué hacían en ese entonces? ¿O por qué razón, digamos, sucedió lo que sucedió, tanto familiarmente como en la sociedad de nuestra provincia? Y nosotros en ese entonces, como estudiantes, nos ocupábamos de mirar también a nuestros vecinos y a nuestras vecinas. No había agua potable, la gente iba a buscar el agua en las esquinas, y eso a nosotros también nos movilizó para poder generar que un recurso indispensable como es el agua pueda ser trasladado desde esa esquina a las casas de las familias. Empezamos trabajando en los barrios, en el barrio 4 de Junio, en los diferentes barrios de nuestra ciudad, comprometiéndonos también como estudiantes secundarios, pero también viendo qué cosas necesitábamos los estudiantes. Y estamos hablando de la época del 73, claro, donde la democracia también nos abrazaba a los jóvenes, primero peleando también para la vuelta de Perón a nuestro país, y después involucrándonos en los temas políticos y sociales de los estudiantes, ¿no? Eran muy chicos, eran muy chicos. Y este vínculo con la iglesia me interesa, con la palabra de Angelelli, que bueno, termina tomando más fuerza, lamentablemente, después del asesinato, pero venía pisando fuerte en la provincia, Yo ¿no? te quiero decir que
muchas de las cosas que uno ha seguido transitando en la vida política han sido sus enseñanzas. Mira, hace poco murió una referente muy importante que es Mayela Gordillo. Con ella, Monseñor Angelelli empezó desde la provincia de La Rioja a sindicalizar a las empleadas trabajadoras de casa de familia, en ese momento llamadas las sirvientas, las empleadas domésticas, donde no tenían ningún derecho como trabajadoras. Después lo pudimos plasmar en el Senado de la Nación a esa propuesta que en el año 71, 72, 73, Monseñor Enrique Angelelli ya lo estaba planteando. También planteaba el tema de lo que significaba el trabajo de las casas de familia, el trabajo de la mujer, que no era remunerado, pero también era considerado como un trabajo, y que en ese momento, cuando a una mujer se le preguntaba, ¿de qué trabaja? Dice, no hago nada. Exactamente, ¿no? Y esto ha ido generando lo que hoy tenemos como jubilaciones por ama de casa. Lo que significó también el trabajo cooperativo en ese momento. En la provincia de La Rioja se ganan las elecciones con Carlos Menem por un trabajo de una cooperativa de tierras que era Codetral, en Anillaco, donde se peleó por esos latifundios se trabajaran y que se conformaran minifundios para que las tierras sean para quienes lo trabajaran, y que estuvimos parados en frente de la Cámara de Diputados pidiendo una ley para esos trabajadores que ya venían cooperativizándose y pensando de que la tierra tenía que ser para los trabajadoras y trabajadores. Y todo eso después nos llevó a que tengamos conciencia de clase, ¿no? Es decir, esta conciencia de saber que nosotros también éramos hijos de trabajadores y éramos 6 hermanos, y era para nosotros casi imposible tener los mejores juguetes, o algunos juguetes que en nuestra casa mi papá nos daba las latitas para que transformáramos esas latitas en autitos, o mi mamá nos daba las lanas para que transformáramos esas lanas en muñecas, porque no había otra posibilidad económica de que pudiéramos tener algo mejor. Pero en eso nos criamos, en pensar siempre de que había situaciones peores y comprometernos con el otro. La verdad que es muy interesante el fundamento y el espíritu de la militancia, Ada. Empezás a militar después, tus hermanos también, y cómo decidís entrar de lleno, porque una cosa también es la militancia de la política, pero otra cosa después ya es, buscar transformar, a involucrándose justamente en cargos, y a través vos también de tu cargo como senadora. Yo te cuento que, después pasó lo del 76, ¿no? Es decir, en nuestro caso, nuestra familia fue muy perseguida. Nosotros, antes de que llegara la dictadura, empezamos con allanamientos a nuestras casas, a buscar libros y elementos que decían que eran en ese momento subversivos, digamos, ¿no? Y obviamente en esos allanamientos no encontraban absolutamente nada, pero igual lo buscaban primero a mi hermano, a Didi, después lo buscaron a Jorge y lo detuvieron a Jorge. Y después, a los meses o a los días, digamos, de la detención de mi hermano, hacen otro allanamiento en mi casa, porque mis padres también quedan sin trabajo, y soy detenida y soy llevada, digamos, clandestinamente a lo que hoy es la penitenciaría. Y ahí estuvimos varios tiempos acá en la provincia de La Rioja, y luego somos trasladados las mujeres a Devoto por una decisión del Poder Ejecutivo Nacional, que concentraran a todas las presas y presos políticos en cárceles nacionales, y en este caso a las mujeres en Devoto, en Buenos Aires. Yo te quiero decir que tenía 17 años. Eso te quería preguntar, ¿cuántos años tenías? Exactamente. Y a los varones se los concentró en cárceles como Sierra Chica, que son cárceles de máxima seguridad, y cárceles como La Plata. Es decir que empezamos a vivir todo ese terror que significó la dictadura militar. ¿Qué pensabas, Ada?
Mira, nosotros teníamos... Porque seguramente hoy tu pensamiento habrá cambiado mucho, pero, Sí. pero en ese momento, cuando te veías ahí... Que la cosa iba a cambiar, teníamos siempre la esperanza puesta y aparte había un tema que nos había marcado mucho, era de que sabíamos que al aislamiento que querían mantener ellos sobre nuestras personas, teníamos que oponerle, digamos, una resistencia, y esa resistencia era podernos comunicar con el otro. Claro. Entonces hemos aprendido sistemas de comunicación diversos, todos los presos y presas te pueden contar de que hemos aprendido el sistema Morse, el sistema de lengua de señas, el sistema de poder hablar de un piso para otro a través de aparejos que eran armados de una manera tan ingeniosa. Digamos que lo primero que hicimos cuando llegábamos al lugar que llegáramos era tratar de vencer esa incomunicación que nos querían poner. Y ellos tenían un plan bien concreto. Lo que significó la dictadura era que de esos lugares o íbamos a salir locas o muertas. Y no salimos ni locas ni muertas y seguimos cantando, porque esa es la única manera de poder resistir a esos lugares o esos momentos, era pensando que un mundo mejor o una situación mejor iba a ser posible. Por supuesto, ustedes no sabían No, todo lo que estaba pasando. No, ni nos imaginábamos. Ni se imaginaban. La verdad que cuando fuimos saliendo a libertad íbamos viendo, pero sí tuvimos situaciones muy complejas de compañeras que llegaban sin un pie, de haber perdido la mano en la tortura, bueno, y haber vivido las torturas, pero bueno, en esto que siempre decíamos, nosotros empezamos a tener comunicación con nuestra familia una vez que fuimos trasladados a Devoto. Por eso decimos que estos lugares donde estuvimos acá en la provincia de La Rioja eran lugares de detención de manera clandestina. Claro. ¿Sí? Nosotros pudimos empezar a escribirnos con nuestra familia, y te quiero decir que era terrible, sobre todo para las madres que tenían hijos, la manera de comunicarse que habían hecho para digamos, hacernos más duro la situación. Habían hecho unos locutorios que llamaban, es decir que cuando mi mamá o mi papá venían a visitar, imagínate los hijos, sí, nos veíamos a través de un vidrio y solamente nos tocábamos así, sí, y hablábamos a través de un tubo. Sí. Esa era la manera que teníamos de... Imagínate las mujeres que tenían sus hijos, que no los podían abrazar, no los podían tocar, y con la duda de que cada una de las conversaciones que eran a través de ese tubo eran grabadas. Así que hasta eso nos teníamos que cuidar. Pero eso nos fortaleció. La vida en los pabellones y en las celdas de Devoto fueron una escuela para mí, porque la manera en que nosotros podíamos convivir en esas situaciones difíciles hacían también de que pudiéramos pensar que estos recursos que nosotros podíamos llegar a tener, tanto económicos como elementos desde una toalla que le sacábamos un hilo para poder bordar o poder tejer, hasta la miguita de pan que hacíamos, los daditos, o escribir las cartas a nuestras familias a través de papeles de cigarrillos, digamos, y la solidaridad que se generó también en las compañeras, porque no todas estábamos en situaciones económicas buenas, sino muchas compañeras como nosotros, hijos de trabajadores, que a veces no le llegaba un paquete de hierba y podíamos socializar todo eso. Toda esa enseñanza nos sirvió a nosotros también para seguir militando. Una vez que nosotros salimos en libertad, empieza la democracia. Y perdonada, ¿cuánto calculas que estuviste detenida en tiempo? En mi caso estuve 1 año y medio, mi hermano estuvo 3 años, Jorge. 3 años detenido, y mi pareja, que en ese entonces era mi novio y que ahora es mi esposo, también estuvo más de 3 años y medio detenidos en Sierra Chica. Después llegó la democracia, nos empezamos a juntar, todos los expresos. Fue muy duro para mí la libertad también, porque estaban todos los amigos de ese entonces detenidos. Y cuando recuperamos la libertad y van saliendo los compañeros, nos empezamos de nuevo a juntar y empezarnos a pensar de nuevo
cómo continuamos esta lucha que habíamos empezado en ese entonces. Y obviamente uno era de los temas es volver a la democracia, volver a este sistema, y obviamente participábamos en cuanto organización había y en cuanto movimiento o movilización existía en nuestra provincia. Así el peronismo nos vuelve a conquistar. Empezamos a trabajar con la juventud peronista de ese entonces y Carlos Menem era nuevamente candidato acá en la provincia de La Rioja. Nosotros se empiezan a armar las listas electorales y por la juventud peronista teníamos que proponer a alguien, y la única que no tenía causa federal en ese momento, yo siempre digo, no era porque era la mejor, sino porque era la única que no tenía causa federal, porque de la causa federal la cual tenía había salido sobreseída. Entonces los compañeros me proponen a mí ser la candidata por la juventud peronista en el Consejo Deliberante. Y ahí empezamos a seguir trabajando, obviamente relacionado en ese momento con los jóvenes, y después pasé de la juventud a seguir trabajando dentro de lo que ese entonces se llamaba rama femenina, y que no ha sido tan fácil tampoco el ir ingresando, porque viste que siempre era una de las más chicas dentro de lo que eran las organizaciones. Y era otra época para la mujer. Pero, Ada, antes de que avancemos, hablabas vos de la juventud, hablabas vos de todo esto que ha significado la dictadura, todo este proceso de reorganización nacional, decían en su entonces. Y hoy también está puesto en la mesa de debate, en la mesa de discusión, y sobre todo en las juventudes. ¿Qué te pasa con lo que hoy se está viviendo, señalando, discutiendo y refutando y hasta negando todo lo que pasó en Argentina? Bueno, yo creo que hay sectores de nuestra sociedad, no lo voy a estigmatizar solamente con los jóvenes, yo creo que hay sectores amplios de la sociedad donde probablemente la política no le estuvo dando las respuestas que se estaban necesitando en cada uno de los momentos de su vida. Por ahí nosotros pensábamos que la respuesta o la solución era una determinada cuestión, y me parece que la sociedad estaba buscando otras cuestiones. Y esto, obviamente, aparece una persona donde es todo lo contrario de lo que la política venía haciendo. Una persona que transgredía absolutamente todo, y la gente no creyó que iba a hacer lo que está haciendo. Decían, no, pero no va a poder, son mentiras, no le creemos. Y bueno, y hoy nos damos que todas estas luchas, porque ningún derecho es conquistado sin lucha, todas estas luchas que se vinieron teniendo en función de lo que te fui contando, el tema de las cooperativas, el tema de las luchas de las empleadas de casa de familia, la lucha de los derechos que hoy tenemos, ¿no?, en nuestra comunidad, de las jubilaciones, el tema de que pudiéramos tener escuelas, una universidad gratuita y de calidad, universidades en todo el país, escuelas en todas las provincias, el derecho a poder transitar libremente, el derecho a decir lo que nos parezca también, ha generado, digamos, ante una sociedad digamos, y aparece esta persona como una reacción opuesta a lo que al statu quo, digamos, ¿no? Y que me parece que esto es lo que seduzco también con un tema de plantear una situación económica que también hacía soñar, digamos, a sectores desprotegidos o vulnerables de nuestra comunidad. Hablarle que vas a cobrar en dólares, y la gente pensaba que 100 dólares o 100 pesos iban a ser 100 dólares, y obviamente esto no sucedió. Y no va a suceder con mentiras y bueno, con cosas extremas que nosotros como políticos no hemos tampoco sabido dar una respuesta inmediata, probablemente con algunos aciertos y con algunos errores a una comunidad que venía exigiendo venía exigiendo porque tenía otras necesidades, otras cuestiones también de la política. Pero puntualmente el tema de la dictadura fue un tema, digo, por la vicepresidenta de la Nación, hablando de una guerra, hablando de las víctimas
bueno, militares, por el presidente de la Nación, diciendo Obviamente. que no son 30.000. Digo, fue una bandera, ¿no?, al momento de la campaña y, bueno, ahora también al momento de la gestión. Por supuesto, y obviamente que no te voy a decir que no nos duele. Obviamente que eso duele porque uno lo ha vivido en carne propia y nuestra responsabilidad absolutamente siempre, y en el momento que sea que nos plantean que quieren escuchar de primera mano lo que se vivió, nosotros como Asociación de Expresas y Presos Políticos estamos dispuestas a seguir hablando y a seguir contando lo que ha sucedido. Y esto no fue una guerra, porque no ha habido del otro lado. Te conté que nosotros éramos solamente estudiantes, no teníamos ninguna otra arma más que la palabra para defendernos, no teníamos otra arma más que estos referentes que teníamos en ese momento en la provincia de La Rioja, y que fue importantísimo el movimiento, no solamente la Iglesia Católica, sino también de los sectores de la cultura en nuestra provincia, sí. Lo que fue el diario El Independiente también, de ese entonces también, sí. De los trabajadores, los estudiantes, las movilizaciones que se tenían en ese entonces, fue muy importante relacionado con las actividades políticas y sociales de la provincia. Sí. Todo eso, también quiero decirte que ha notado en ese momento que la provincia de La Rioja es una de las provincias con mayor número de presas y presos políticos con respecto al número de habitantes que teníamos. Y esto no fue casualidad, fue, digamos, esta conjunción de situaciones que se vivían. Y venían con un plan como el de ahora, sabiendo qué es lo que querían, el tema de los recursos de nuestro país, y tal cual hoy lo estamos viviendo, es decir, vienen por nuestros recursos, o las leyes que están sacando no significa que estamos regalando nuestros mares, estamos regalando nuestros cielos, estamos regalando nuestros minerales, los glaciares, el agua. Y ante todo eso, ¿qué tenemos que contraponer nosotros? Hoy, renovando una constitución provincial, donde uno de los derechos es el derecho al agua. Otro de los derechos es el derecho a la energía, que obviamente hay familias que hoy no lo pueden pagar, y para todo eso vienen. Entonces, si no tenemos bien en claro cuál es el objetivo que han tenido en ese entonces, que es tal cual el mismo objetivo, creo que estamos fallando en nuestras interpretaciones. Y la dirigencia política, ¿cómo falla y cómo acierta en esto, Ada? Porque vos decías, ¿no? Son palabras ya conocidas, políticas ya implementadas, ya conocidas, pero que la gente las volvió a elegir. Y yo creo que también nosotros como dirigentes también hemos fallado en probablemente, le escuchaba hoy al gobernador decir, bueno, nosotros como que también debemos cambiar nuestras terminologías al hablar con la gente, porque a veces también nosotros nos replanteamos siempre, ¿no? Decir, a veces hablamos porque tenemos un léxico común entre los políticos que por ahí no es lo que no lo entiende el común de la gente. Y en esto que estamos haciendo en la Constitución, yo decía, por ejemplo, terminologías que existen, ¿por qué no es atractiva las constituciones? O si hacemos una encuesta, sí. Acá en el trabajo, ¿quién ha leído la Constitución de la provincia? Probablemente que tengamos un número alto de gente, porque a veces no la hacemos atractivo y no es entendible también. Y en esto de la terminología o cómo nos expresamos, tiene mucho que ver también nosotros como dirigentes. Yo digo, ponemos temas como habeas data, habeas corpus, que sí, obviamente podemos llegarlo a saber, pero no lo sabe la comunidad toda. Entonces tenemos que empezar a pensarnos desde otro lado también, desde qué decimos, cómo lo decimos, qué hacemos, cómo lo hacemos y cómo interpretamos lo que la sociedad está necesitando. Bueno, el gobernador decía esto, ¿no? Tenemos que cambiar también la manera de relacionarnos con nuestra comunidad. Hablabas hace un ratito, Ada, de la rama femenina. ¿Cómo fue esa militancia como mujer en tiempos muy distintos a lo que hoy se vive con una mujer militante, ¿no?
Por supuesto, es decir, teníamos, obviamente que yo te decía que era una de las más jóvenes dentro de ese sector y obviamente tenía muchas contradicciones. Las compañeras se limitaban por ahí a estar todas las tardes tejiendo y a mí eso me sublevaba sobremanera de que no pudiéramos pelear por lugares de decisión, no pudiéramos pelear por otras conversaciones que nos teníamos que dar, pero probablemente era lo que se podía hacer en ese momento. Y las compañeras lo hicieron. Y no hicieron tantas cosas malas, porque en verdad, en base de ese producto, de quizás cuestiones muy limitadas, a nosotros nos permitió a otros grupos de compañeras de poder hoy trabajar dentro de una rama que ya no se llama más rama femenina, que se llama rama de la mujer y la diversidad, que hoy pudiéramos plasmar en una constitución de la provincia estos derechos que veníamos peleando las mujeres de hace tiempo, de tener la misma posibilidad que han tenido los compañeros, de estar en paridad para ocupar los cargos legislativos o cargos electivos. Y hoy tenerlo plasmado en la reforma de la Constitución como un principio de la Constitución. Y a veces decimos, ¿qué sirve de que la mujer llegue a un lugar de decisión? Sirve de mucho. Porque el hecho que hayamos llegado mujeres al Senado de la Nación, se hicieron que haya leyes como las del Sindicato de Empleadas Domésticas, que los hombres no la veían. No es que no la veían, no la querían ver o no eran temas de los hombres. El tema del parto humanizado. El parto humanizado. Si el parto lo hubieran tenido los hombres, probable que ya hubiéramos tenido hace 1000 años una ley donde le dábamos todos los derechos. Digamos, leyes como estas que nosotros la vivimos y sabemos, y así podemos construir una sociedad que nos incluya. Lo único que queremos es que tener compañeras o compañeros, porque no estamos en contra de los hombres, todo lo contrario, como juntos poder construir una sociedad donde nos iguale en derechos, donde nos iguales en los quehaceres de nuestras familias, de nuestras comunidades. ¿Cuál es la diferencia? De por qué tiene que ser siempre la responsabilidad de las tareas de cuidados nuestras, de las mujeres, y no ser una tarea compartida, que seguramente les va a servir a ellos también. Porque también ellos vivieron una situación patriarcal donde no se los permitía que lloren, o una caricia, o demostrar sus afectos era no de hombres, ¿no? Es decir, también a ellos, muchos de ellos hemos sido parte, digamos, de esta trampa de una sociedad. Cultural, exactamente. Cultural. ¿Cómo fue esa experiencia como senadora? ¿Qué recuerdos, qué satisfacciones te llevas de haber representado a la provincia de La Rioja en una de las instituciones democráticas más importantes que tenemos, ¿no? Bueno, obviamente en mi caso asumo en el año 2001. Fue muy difícil empezar en el Senado cuando teníamos de golpe 5 presidentes de cambiar y era responsabilidad de nosotras y nosotros, las y los senadores, y empezábamos a entrar en ese momento recién. Teníamos la ley de cupo del 30%. Cada 2 senadores, 1 era mujer. Es decir, teníamos que hacer una transformación interna dentro de lo que era el Senado de la Nación y externa ante una sociedad que también exigía diferentes miradas, diferente participación, diferentes compromisos. La verdad que fue muy interesante para mí haber podido transitar, digamos, en esa etapa difícil de la Argentina, pero que pudimos sacarla adelante, que había momentos que no sabíamos qué iba a pasar al día siguiente. Había noches que no íbamos a dormir con mucha angustia porque no fueron buenas las salidas que teníamos desde el Senado de la Nación. No podíamos decir ni siquiera que éramos senadoras porque estábamos muy cuestionadas, pero yo decía, si recién asumo, ¿por qué nos están cuestionando tanto si todavía no hemos tenido nosotras las mujeres la participación que merecíamos? Pero poco a poco fuimos revirtiendo esa situación y la gente empezó de nuevo a confiar en la política y de golpe aparece Néstor Kirchner, de golpe Cristina Kirchner tienen un protagonismo importante y genera ante una sociedad de jóvenes también una mirada diferente y una perspectiva que hasta ese momento no tenían, de tener
tener un rumbo, un camino, una participación que hasta ese momento no se estaba dando. Haber tenido ese proceso y haber estado en esos lugares, obviamente que tenía mucha responsabilidad, teníamos que votar el matrimonio igualitario, temas que eran muy complejos para una sociedad. ¿Qué eran bisagra? ¿Qué eran un antes y un después? Y decime, ¿qué pasó? Absolutamente nada, cuando nos decían de todo, cuando decíamos que íbamos a votar una ley con estas características. Yo te puedo decir que nadie me apoyaba, absolutamente nadie. Solamente sabíamos que íbamos a dar más derechos a una comunidad que estaba invisibilizada, sí, sin posibilidades de nada. Y ahora, ¿quién cuestiona, digamos, el tema de que ese instituto del matrimonio es diverso? Nos tenemos que mirar desde otro lado. Y hoy también en nuestra Constitución poder dar derechos a los sectores vulnerables de nuestra comunidad o sectores diversos de nuestras comunidades que han sido postergadas siempre, las comunidades de los pueblos originarios, las comunidades de los colectivos LGTBIQ y más, poder dar visibilidad a otras religiones también dentro de lo que es nuestra Constitución y poder, digamos, seguir andando en este proceso que hemos empezado en algún momento y que es nuestra responsabilidad seguir ampliando derechos y obviamente custodiando lo que se consiguió y ampliándolos para otros que todavía no lo tienen. Me hablaste en varias ocasiones, Ada, al respecto de la reforma de la Constitución. Ada Massa es la presidenta justamente de esta convención constituyente que tiene la tarea, junto a 36 convencionales más, de realizar esta reforma parcial de nuestra Constitución provincial. Ha tenido muchos cuestionamientos esta iniciativa. Sí. ¿Cómo lo has transitado y por qué era necesario iniciar este proceso de reforma? Bueno, mira, era necesario, el gobernador Ricardo Quintelas, desde que asumió su primer mandato, nos empezó a hablar de que quería reformar la Constitución. Dentro de los temas que él ya en ese entonces, hace 6 años atrás o más, nos empezaba a decir que era importante tener una reforma en el Poder Judicial, que era importante dar los derechos de agua, energía y conectividad, que era importante trabajar en una posible renta básica universal para todas y todos, que era necesario tener la perspectiva de género también plasmada, que no es solamente el tema de la paridad, sino es también tener una mirada diferente a la cual a nosotras y a nosotres no nos incluía. Entonces, en ese sentido empezamos un grupo de compañeras y compañeros a juntarnos y a empezar a ver qué es lo que se iba a plasmar en ese momento en la Constitución. Y bueno, tuvo una primera instancia en el primer gobierno del gobernador que no pudo salir, no pudo dar a luz esa posibilidad o esa necesidad de la reforma, y salió en el momento que tuvo que salir. Se aprobó la ley de necesidad de la reforma con cada uno de los puntos que el gobernador había planteado en ese entonces. Y hay cosas interesantes que nos movilizaron. Mirá, es la primera reforma constitucional donde tenemos paridad. Es la primera reforma constitucional donde se pudo salir por cada uno de los departamentos de la provincia a hablar lo que significaba la reforma. Es la primera reforma constitucional donde no solamente existió la palabra de las y los convencionales, sino de una sociedad que presentó más de 220 proyectos. Esto nunca pasó. Es la primera reforma constitucional donde tienen representantes de cada uno de los departamentos de la provincia. Esto antes nunca sucedió. Entonces, nosotros estamos muy orgullosas de pertenecer en este momento político de esta nueva reforma, de este nuevo pacto social,
esta nueva construcción política para nuestra provincia, contraponiéndose totalmente con lo que es el gobierno nacional, digamos. Mientras nos cercenan derechos, mientras nos violentan, mientras nos limitan en nuestras actividades, tenemos presas y presos políticos hoy en nuestro país. Nosotros en la provincia de La Rioja trabajar donde podamos dar mucho más derecho a nuestra comunidad y poder no solamente dar los derechos, sino también generar hechos concretos, que obviamente va a necesitar de una ley, de que estos sectores de nuestra comunidad que están desprotegidos pudieran tener una renta básica que va a significar equilibrar un poquitito para arriba, para que pudieran tener lo básico que se necesita para dar a comer a sus hijos. Y en este caso, los niveles de pobreza que tenemos en nuestro país, por supuesto en la provincia de La Rioja, también tenemos muchísimos trabajadores que quedaron afuera y que esto podría servir un poco de palanca para poder seguir sobrellevando una vida digna en la provincia de La Rioja. Hay puntos que han generado mucha controversia, mucha polémica, entre ellos, por ejemplo, el tema de la libertad de expresión, sí, ¿no? Donde, bueno, planteaban por lo menos las voces más críticas. ¿Por qué vamos a reformar una constitución y vamos a incluir la libertad de expresión, siendo que esto ya está legislado, ya hay leyes que amparan justamente eso? ¿Cuál es el motivo que da la convención para tocar también esos temas? Bueno, nosotros tocamos ese tema porque en verdad nosotros sentíamos como que hay otros temas que también hay que tocarlo. Vos cuando hablabas me decías, cualquier persona tiene un celular y hace un TikTok y dice lo que quiere decir. Entonces también teníamos la necesidad de que nosotros también incorporar esos derechos de cuarta generación que los llamamos, que es un sistema de comunicación que existe en nuestras comunidades que también tiene que estar aparejado. Y la libertad de expresión no es que queremos limitar o cercenar, digamos, el derecho que tenemos los ciudadanos. Al contrario, ampliar esos derechos, darle, digamos, una mirada diferente en función de los momentos que también tenemos. Tenemos otros sistemas de comunicación que no es solamente la televisión. Nosotros antes, lo que decían algunos diarios nacionales o lo que decía la televisión era palabra santa. Sí. Y ahora nuestros jóvenes o algunos sectores de nuestra comunidad, para no estigmatizar solamente a los jóvenes, nos tocó varias oportunidades ir a las escuelas secundarias y contar lo que estábamos haciendo en la Constitución y por ahí nos contestaban con algún TikTok, digamos. Es decir, la respuesta de lo que ese joven, porque no eran todos, eran algunos, nos respondían en función de lo que nosotros estábamos haciendo, lo que habían visto, es decir, que a veces, y nosotros les decíamos, necesitamos jóvenes que se asesoren, pero a su vez que investiguen, que no se queden con la palabra de lo que nosotras y nosotros le estamos diciendo, sino que desconfíen de absolutamente todo, incluido de los TikTok. Bueno, esto nos sirve a nosotros también para mirar en qué sociedad estamos y cómo estamos transitando también lo que queremos decir en la Constitución de lo que es la libertad de expresión. Tema justicia. En el tema justicia, bueno, nosotros tenemos varios parámetros que lo marca la ley 10.609, que es la base que nosotros tenemos para mover. Una de esas es la periodicidad y se va a poner periodicidad a los jueces. Es decir, el tiempo, nosotros ahora, un juez de cualquier, ya sea de la Corte del Superior Tribunal de Justicia o de los tribunales inferiores, asume como juez y es para toda la vida. Entonces, lo que se pone es decir, bueno, van a durar 10 años en el cargo, con la posibilidad de 10 años más. Esto es darle un límite, porque nadie puede decir que puede estar eternamente. Y entonces tenés, posiblemente, jueces con mucha responsabilidad en el lugar y otros que dicen, si voy a estar toda la vida, puedo hacer esto, demorar una causa, no seguirla cuando necesitamos, ir evaluando también cómo se transcurre o qué cosas hicieron
o cuántos fallos o de qué manera se falla. Y también con esta mirada diferente. Hoy lo mismo, un juez, lo que dictaminaba un juez hace 10 años atrás que lo que dictamina ahora. Ahora tenés que tener otra mirada, porque tenés todas estas temáticas de género, claro, que probablemente no se tenía en cuenta. Eso debe haber sido un gran cambio para la justicia. Entonces, creemos que también se deben ir adecuando los jueces a las situaciones de que se está viviendo. Pero el proceso de elección de los jueces va a seguir siendo el mismo, el Consejo de la Magistratura, la legislatura. Exactamente. Nosotros ahora estamos, yo lo que podemos hablar, nosotros tenemos una próxima sesión donde tocamos todo el tema del Poder Judicial. Es decir, no solamente el Poder Judicial, sino nosotros hasta ahora hemos aprobado el capítulo 1, 2, 3 y 4, que significa los derechos, todos los derechos humanos, el tema de la libertad de expresión, el tema de, se me fueron los capítulos de la Constitución en este momento, el tema, y después nos quedan, que vamos a sesionar la próxima semana, todos los que son los capítulos de las 3 funciones del Estado, del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el tema de función municipal, que es lo que nos quedaría para la próxima sesión. También en esta sesión que tuvimos la semana pasada, aprobamos todo lo que son estos derechos al agua, la energía, la conectividad, también el tema de la renta básica. Bien. Esto ya lo fuimos aprobando. Entonces, todo lo que yo te digo es lo que vamos a aprobar en la próxima semana, si es que sale como te lo estoy contando. Te estoy diciendo que son 10 años a los jueces. El Consejo de la Magistratura, en este caso, pasaría a la Cámara de Diputados, manteniendo la presidencia del Superior Tribunal de Justicia, pero la manera de seleccionar de los jueces del superior sería la misma que tenemos en la actualidad, y de los jueces inferiores a través del Consejo de la Magistratura propone ante la Cámara de Diputados. Perfecto. Tema reelección del Poder Ejecutivo, que también fue otro de los temas neurálgicos al momento de trabajar mucho se dijo, ¿no? Es decir, mucho se dijo y en todo momento se plantea, y como para, digamos, para desvalorizar lo que significa una reforma constitucional, no solamente se decía este tema de la reelección del gobernador, sino también el tema de que nosotros teníamos una constitución ya hecha, que Zaffaroni nos tenía la constitución, y bueno, todos los convencionales y todos los trabajadores de la Cámara de Diputados que nos acompañan saben perfectamente que todos los artículos y cada una de las modificaciones que se están desarrollando es propia del trabajo que venimos desarrollando, y en verdad esto no es así. Nosotros estamos transitando una gran reforma constitucional, estamos siendo un ejemplo importante para reformas de constituciones de otra provincia. De hecho, la vecina provincia de Catamarca han venido algunas autoridades a conversar con nosotros para ver cuál era el proceso que nos estábamos dando. Las compañeras de Santa Fe también nos están llamando para ver cómo ha sido la inclusión de esta temática de género en lo que es la reforma, el tema de paridad, este principio que hemos puesto dentro de la Convención, y cada uno de los derechos que estamos constitucionalizando las y los riojanos. ¿Ha sido un buen trabajo con la oposición también? Sí, nosotros quiero decirte que esta es la segunda sesión que tenemos, es decir, hemos tenido la primera sesión donde se aprobaron 4 primeros artículos, donde fue absolutamente por unanimidad. En la última sesión hemos tenido algunos artículos aprobados, no por unanimidad, pero sí por un solo miembro de la oposición oponiéndose en algunos de los artículos. En el resto, ellos se opusieron en varios artículos, pero vienen acompañando absolutamente todo.
tenemos un diálogo abierto y esos también ellos en algunas oportunidades, porque no son fáciles de expresar lo que se hace bien, pero bueno, venimos con mucho diálogo. Es decir, probablemente ese diálogo en el recinto también salten, digamos, sus posicionamientos, porque ellos a veces nos dicen, podemos estar de acuerdo, pero soy oposición y me tengo que oponer. Y en otros momentos dice, somos oposición y valoren que estamos teniendo un gesto sobre algunos temas que nosotros también acordamos. En eso estamos trabajando mucho y acordando en algunas cuestiones. No es difícil, pero por supuesto que el rol de opositor lo tienen también. Julio sería la fecha para la jura de esta reforma. Creemos que puede llegar a ser el 22 o 23 de julio la jura de esta nueva Constitución. Así que estamos trabajando mucho. Hoy fue un día muy largo, de mucha actividad. Tuvimos más de 9, 10 horas sentados artículo por artículo de estos diferentes temas que van a entrar en la próxima sesión. Así que, nada, muy contento de que nosotros podamos estar en este momento político en la provincia de Rioja. Ada, para ir finalizando, hablamos un poco del contexto nacional y bueno, de las medidas también que el gobierno nacional viene tomando para la nación y para con la provincia de La Rioja. ¿Qué perspectivas, qué mirada tenés al respecto del gobierno provincial en relación al gobierno nacional y para con el gobierno nacional también? Bueno, nosotros creemos que el posicionamiento que está teniendo el gobernador de la provincia de La Rioja es muy justo, digamos. Acá él nos dijo siempre, nadie se salva solo. Él nunca pensó que la provincia de La Rioja podía ser ajena a la situación que viven todas las provincias del país, con este avasallamiento a los poderes del Estado. Es decir, un presidente de la Nación no puede tomar el papel de una Cámara de Diputados, y esto de dar superpoderes al presidente de la Nación, de poder barrer, si quiere, lo que es la función o el poder legislativo de nuestro país. No puede existir, y obviamente eso el gobernador es consciente y obviamente sabe de cuál es el lugar que lo ha puesto la historia a él también, ¿no? Y en ese sentido tiene todo nuestro acompañamiento como convencionales y obviamente como ciudadana de la provincia, de que pelee por los derechos no solamente del pueblo de La Rioja, sino de los argentinos y argentinas, con este desastre que se está haciendo a nivel nacional, con este nivel de violencia con que se están obstaculizando cada uno de los derechos que han sido conquistados. Es decir, ¿cuántos trabajadores tenemos ya en nuestra provincia fuera del sistema laboral? ¿Cuántas obras paradas? Sí. Y la verdad que eso, por ahí también sentimos un poco de miedo hasta dónde va a llegar. Y una legisladora nos decía de lo que pasó, la manifestación de la semana pasada, cuando salieron y dice, estábamos parados y de golpe un policía que estaba ahí, desde atrás, gases lacrimógenos en la cara, el nivel de violencia con que están ejerciendo absolutamente todo, también da miedo. Y esto no puede suceder en un sistema democrático. Esto es lo que no queremos de nuestro país, todo lo contrario. Queremos una sociedad donde cada vez estemos mejor, pero absolutamente todos. Una sociedad donde haya esto que se ha producido a través de las universidades en nuestro país, el ascenso social. ¿Cuántos hijos de trabajadoras o trabajadores o desocupados o pensionados o jubilados hoy son profesionales, son médicos, son abogados, son maestros, son docentes? Y esto no podía ser si no tuviésemos si no hubiéramos transitado este sistema. Por supuesto que repudiamos absolutamente todo este manejo dictatorial que está haciendo Javier Milei a nivel nacional. Yo estoy convencida que no es lo que la sociedad quiere, que hay algún sector que todavía tiene esperanza porque siempre se da
una posibilidad de decir, bueno, en algún momento vamos a salir, pero creo que no vamos a salir a ningún lado bueno si no es con la gente en la calle, si no es con la inclusión de todos, sino con el trabajo de absolutamente todas las personas que habitan nuestro país. ¿Qué te pasa cuando ves que hay riojanos ocupando cargos tan importantes, con una historia política en la provincia de La Rioja? ¿Qué sentís con eso? No, la verdad que decimos nosotros necesitamos gente comprometida con la provincia de La Rioja, no necesitamos gente que no haya pisado nuestra provincia, que no conozca los barrios de nuestro país, de nuestra ciudad, que no conozca los pueblos de nuestra provincia. La verdad que nos da miedo. ¿Cómo puede ser que la gente pueda seguir votando gente como Martín Menem, que sabemos que es una persona que es hijo de un ex senador de la provincia, que es sobrino de Carlos Menem, pero que en verdad no ha vivido en la provincia de La Rioja? ¿Qué puede saber de cada uno de los trabajadores o de la vida de los ciudadanos y ciudadanas de nuestra provincia? Absolutamente nada, absolutamente nada. Entonces, esos representantes que aparecen de golpe, hemos tenido muchos en la historia, que han traicionado la voluntad popular, que han mentido a nuestras comunidades y que a veces con esas mentiras han llegado a ocupar lugares de decisión. Y bueno, de esos también tenemos en el peronismo, ocupando cargos a nivel nacional, y la verdad que ojalá que podamos alguna vez animarnos los peronistas y decir a esos traidores que no los queremos más dentro de las que son nuestra fuerza. Son traidores. Obviamente. No peronistas y libertarios. No peronistas ni libertarios. ¿Cómo se va a organizar el peronismo para las elecciones el próximo año? ¿Cuáles son los desafíos? Vamos a tener elecciones, si Dios quiere, en el partido en noviembre, el 17 de noviembre está Exacto. previsto que pudiéramos tener elecciones a nivel nacional. Yo creo que la única manera que nosotros podamos revertir es esto uniéndonos, obviamente también haciendo una crítica de lo que no hicimos bien los peronistas, pero también pensando que seguimos siendo la esperanza de nuestra comunidad. Nosotros y ellos, nuestras comunidades, hemos vivido situaciones diferentes, pero todo el mundo sabe que quien dio los derechos al trabajador para unas vacaciones dignas, lo que significó el aguinaldo para nuestros trabajadoras y trabajadores, lo que significaron las universidades, lo que significaron las escuelas, los hospitales, la casa, la vivienda, si no ha sido siempre el peronismo el que pensó en generar acciones que sirvan para dignificar a nuestras familias. ¿Se viene más peronismo, menos kirchnerismo? No, obviamente. Mira, este tema que también decimos kirchnerismo y peronismo, yo creo que acá somos todos peronistas, que a veces se dice kirchnerismo para desacreditarnos de alguna manera. Yo, si algo resalto de esta etapa que me tocó vivir, haber vivido también, y que mis hijas hayan podido vivir en esos años, en esa década ganada, que es lo que significó Cristina y Néstor, es muy importante porque eso hace valorar el significado de lo que nosotros como jóvenes hemos pensado en algún momento. Nosotros también tuvimos la primavera de lo que fue los años 73 con la vuelta de Perón a la Argentina, y que, bueno, después nos frustró con la muerte del general, pero que eso nos ayudó a sobrellevar o digamos a resignificar lo que fue la militancia de ese entonces y seguir militando en la actualidad. Y eso quiero que estos jóvenes que han vivido esta década, como decían mis hijas, puedan tener esta resignificación en su trayecto de su vida y puedan nunca bajar las banderas de la dignidad.
Ada, muchísimas gracias por haber venido. Ha sido un gusto escucharte, ha sido un gusto conocer un poco más en profundidad y que la gente también en sus casas pueda conocer, en detalle quizás algunas cuestiones que no se sabían, que no se conocían y también todo el trabajo de la actualidad que estás haciendo. Bueno, muchísimas gracias a vos. La verdad que me sentí muy cómoda. Y no estoy sola, quiero decirte que me acompaña una convencional que es de Chepes y que ya me debe estar mirando la hora y la tengo que llevar, de Shirley Pese, y a una amiga como es Nené Salazar, que está la par mía, y que yo le dije, vengo acá, hay que seguir la tarea, y ellas están acá al pie del cañón ayudándonos a seguir esta tarea que tiene mucha responsabilidad, mucho compromiso, pero que no estamos solas. Hay un colectivo de mujeres que también nos están acompañando y que vamos a seguir pensando qué más podemos hacer para... Nosotros queremos una sociedad diferente. Ada, muchas gracias. Muchas gracias por este tiempo. Ha sido un gusto enorme. Familias, nosotros nos despedimos. Será hasta el próximo martes, 22 horas como siempre, por la pantalla de Canal 9. Muchas gracias.